continuación, doy paso a la siguiente ponencia, cuyo título es Abordaje psicoterapéutico de personas viviendo con VIH desde una mirada analítica. Quien presenta es el psicólogo Diego Rojas, psicólogo clínico de la Universidad de Santiago de Chile, miembro del equipo clínico de Centro Árbol, y además, digamos, Diego es ayudante de la cátedra de Psicología Humanista que realizo en la Universidad Santo Tomás. Diego, ¿estás presente? Si puedes, por favor, abrir micrófono y abrir tu cámara. Hola, aquí estoy. Hola Diego, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Te invito, por favor, a compartir tu presentación. Ya, lo hago en un momento. Creo que ahí está, ¿cierto? Perfecto, ahí está tu presentación, la estamos viendo perfectamente. Estás activando, la acabas de, ahora se ve completa. Si quieres puedes conectar la cámara, como tú quieras. Parece A ver, que... no sé cómo funcionará el internet. ¿Cómo? Si el internet está más o menos, te recomiendo que no conectes la cámara entonces. Ok, lo dejo así. Perfecto. Entonces, tuyo el micrófono. Adelante, Diego, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Quería también darte las gracias a ti, Cristian, por la invitación y también a las personas que me ayudaron con esta presentación. Yo la temática que les traigo hoy es VIH-Sida, un rito para la individuación. Los temas que se van a abordar en esta presentación es el VIH, su prevalencia, los principales conceptos que se abordarán para el desarrollo de la presentación, que son de la psicología analítica. Después el VIH como un rito iniciático a la luz del mito de Teseo y por último las conclusiones. Bueno, una breve contextualización. Ya a finales de los 70 y a principios de los 80 comenzó la detección de casos ocasionales de una enfermedad que era desconocida y extraña hasta esos momentos, pero que sí tenía algunos indicadores comunes, como era la Candida albicans en la boca y el esófago, erupciones cutáneas, neumonía y la supresión inexplicable del sistema inmunitario. Luego, con el tiempo, esta rara enfermedad sería conocida producto del virus de inmunodeficiencia humana, VIH. ¿Qué es? Al ser un virus, es un ser vivo rudimentario que está constituido por un ácido nucleico, DNA, o por un ácido ribonucleico, RNA, envuelto por una capa proteica. ¿Cómo actúa? El VIH infecta las células del sistema inmunitario, lo cual conlleva a la alteración o anulación de sus funciones. Y cuando esta alteración y anulación pasa mucho tiempo, aparece el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es donde se pueden manifestar las enfermedades oportunistas. ¿Cuáles son los síntomas y signos? Esto va a depender también del periodo en el que se encuentre el virus. En primera instancia, no suele haber ningún tipo de signo o síntoma, pero a veces sí se manifiestan cuadros gripales con fiebre, dolores de cabeza, erupciones o dolores de garganta. Ya si la alteración del sistema inmune sigue progresando, aparece la inflamación de ganglios linfáticos, pérdida de peso, fiebre, diarrea, tos, y ya cuando está en periodo de SIDA, aparecen las enfermedades graves como la tuberculosis, meningitis, infecciones bacterianas graves, cánceres como el linfoma o sarcoma de Kaposi. En tanto a la transmisión, principalmente es por medio de intercambio de líquidos corporales de una persona que es portadora, ya sea por relaciones sexuales vaginales, anales u orales, o también por transfusiones de sangre o por objetos cortopunzantes. También puede estar la transmisión de madre a hijo durante el parto o durante el periodo de lactancia vía la leche materna, y los contactos cotidianos como besos, abrazos, compartir objetos personales como agua y comida, no sería posible la transmisión. En cuanto al tratamiento, tal como se mencionó antes, no existe una cura definitiva para el VIH, pero sí es posible que este sea suprimido por tratamientos farmacológicos, que son los tratamientos antirretrovirales. Esto posibilita que el sistema inmune vuelva a adquirir su capacidad para combatir las infecciones.
y debe ser proporcionado de por vida independientemente del estado de salud y el recuento de CD4. Para contextualizar, la capacidad de actuar del sistema inmunológico se mide por medio del recuento de linfocitos T CD4. ¿Qué son estos? Son unas moléculas antígenas pertenecientes a los grupos de diferenciación, CD, por su sigla en inglés, que sonaría algo más o menos como Cluster of Differentiation, los cuales tienen diversas funciones dentro del sistema, pero las más importantes es la presentación antígena y la posterior activación del sistema inmune. Y ya con los nuevos tratamientos de VIH ya pasó de ser un estado de salud agudo a un problema de salud crónico, el cual la persona puede desarrollar sus actividades de forma normal y tener una vida duradera. Hoy en día, el VIH es uno de los principales problemas de salud pública en el mundo. La Organización Mundial de la Salud contempla en sus cifras ya a finales del 2018 que aproximadamente 37.9 millones de personas vivían con VIH, y entre estas se encontraban el 62% en adultos y el 50% en niñas. Las muertes relacionadas por VIH durante ese mismo año fueron de 770.000 personas y 1.7 millones fueron transmitidas, de las cuales el 54% aproximadamente representaron las poblaciones clave. ¿Qué es una población clave? La población clave se refiere aquí, aparte de la población que tiene más probabilidad de estar expuesta al VIH o de transmitirlo. ¿Y cuáles son estas poblaciones claves? Son hombres que tienen sexo con hombres, personas que se inyectan droga, personas recluidas en cárceles o en entornos cerrados, trabajadores, trabajadoras sexuales y sus clientes y personas transgénero. Ya en Chile, el panorama, la principal vía de transmisión es la sexual, partió siendo una epidemia incipiente. Eso quiere decir que la prevalencia de VIH no sobrepasa sistemáticamente el 1% en la población general a nivel nacional, ni el 5% en ninguna subpoblación. Luego pasa a ser una epidemia concentrada, es decir, que el VIH se propaga rápidamente por una o más poblaciones, pero aún no se ha extendido en la población general. Y típicamente su prevalencia es superior al 5% en las subpoblaciones, pero inferior al 1% en la población general. La incidencia por VIH en embarazadas es de un 0,01, es muy bajo. Actualmente la prevalencia está en aumento en hombres que tienen sexo con hombres entre 16 y 21 años y se encuentra concentrada en los grupos de 20 a 40 años. Después de los 40 años, más bien hay una tendiente a la baja. Según el Spectrum, al año 2017 de ONU-SIDA, en Chile se infectan 5.000 casos anualmente, contaríamos con 65.000 casos de infección por VIH, y el grupo que muestra la tasa más alta es el de 25 a 29 años. Al año 2017, la relación que existía de hombres contagiados por mujer eran de 5.9 hombres por cada mujer, y la principal vía de transmisión fue la sexual, representando el 99% en el quinquenio 2013-2017. Y la principal práctica de riesgo era la relación sexual de hombres con otros hombres, concentrando el 66% de los casos en ese mismo quinquenio, 2013-2017. En cuanto a la mortalidad, 9.850 personas se han acumulado desde 1984, de las cuales el 87% correspondió a hombres. La mortalidad experimentó una disminución pasando de 3.5 por 100.000 habitantes en el año 2001 a 2.9 por 100.000 habitantes en el año 2015. Y actualmente esta cifra subió, ya que está en 3.1 por 100.000 habitantes. En resumen, la epidemia en Chile sigue estando concentrada en hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans. La principal vía de transmisión, el 99% de los casos, es por vía sexual y está predominantemente en jóvenes entre 20 y 40 años. La evaluación de la DIPRES indica claramente la necesidad de profundizar la prevención masiva vía campañas y en acciones específicas de menor costo. Y el sistema público de salud además presenta barreras de acceso para
los hombres en la realización del examen. Los exámenes realizados llegan casi al 70% en población de mujeres, lo cual en verdad no tiene mucho sentido en una epidemia que sigue estando concentrada en hombres que tienen sexo con hombres. Además, la ausencia de campañas permanentes de VIH también ha repercutido en la percepción del riesgo frente a este, y las campañas de testeo tampoco logran llegar a las poblaciones clave, que sería hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans. En cuanto a la psicología analítica, se consigna a todos los planteamientos teóricos, analíticos y metodológicos formulados por el psiquiatra y psicólogo suizo Carl Gustav Jung. Aquí, me salté. Aquí podemos ver el mapa de la estructura de personalidad que plantea Jung, cual es un pelín más complejo que los postulados freudianos. En primera instancia tenemos la máscara o persona, que es lo que media el mundo externo con el mundo interno. Luego nos encontramos con un ego o con yo, que es el centro de la conciencia. En la frontera entre lo consciente y el inconsciente personal está la sombra. Y en el inconsciente personal nos encontramos con los complejos. Entre el inconsciente personal y el inconsciente colectivo encontramos dos puentes que son los arquetipos del ánima y el animus, y en el inconsciente colectivo nos encontramos los arquetipos y el self. El self es el centro de todo este mapa y es un arquetipo clave para el proceso de individuación. Ahora voy a ir desarrollando estos conceptos tomando las definiciones de Jung, de Steven y de Narea. El primer concepto es el de sombra, que es una identidad que se desarrolla durante la infancia, y para poder entenderlo es más práctico hacerlo desde el yo. El yo, cuando se identifica con determinados rasgos que son ideales y que muchas veces son reforzados también por la sociedad o por la familia, también se van rechazando cualidades que no se adecúen con esa imagen y por tanto son desterradas en sombra. Y de esta forma va perfilando lo que es el yo y lo que no es. Y todos los sentimientos y capacidades que son rechazadas por el yo pasan a la sombra. La característica de esto es que operan de forma autónoma. Y, a ver, como un ejemplo, si a mí me enseñan que tengo que ser bien educado, por lo tanto la cualidad que queda desterrada en la sombra sería ser mal educado. Si me enseñan a que tengo que ser amable y generoso, la cualidad que queda en sombra sería la de ser grosero o ser egoísta. Pero la sombra no solo integra los sentimientos o capacidades rechazadas, sino también las aptitudes y talentos que no hemos desarrollado aún. El inconsciente personal es el resultado de la interacción entre el inconsciente colectivo y la sociedad y contiene los elementos reprimidos del individuo. Pero además de contener los elementos reprimidos, también se encuentra lo que no se piensa, lo olvidado, lo subliminal y lo presentido. En cuanto a los arquetipos del alma y el ánimos, son una estructura psíquica que es complementaria de la persona y conecta el yo con los lugares más profundos de la psique. Su función natural es mantener un vínculo entre la conciencia individual y el inconsciente colectivo y representa una conexión con el inconsciente a niveles mucho más profundos que, por ejemplo, de los que se alcanza con la sombra, ya que tiene el potencial de establecer un puente hacia el sí mismo. El ánima corresponde al lado femenino de la psiquis varonil, el eros, que vendría a representar los vínculos, el lado más emocional, la vida, y el animus corresponde al lado masculino de la psiquis femenina, el logos, que vendría a representar la racionalidad, la discriminación, la clasificación, la proactividad. Ahora bien, estos conceptos están en discusión entre los post-jungianos debido al carácter de género que tiene, pero a lo que quiera apuntar es que el encuentro con el ánima y el animus es un encuentro con lo totalmente otro a mí, algo que es completamente diferente a lo que yo soy. Y por lo tanto, es como si nos viéramos enfrentados a un extraterrestre, de pronto, que nos enfrentamos y digamos, ¿qué es esto? Por lo tanto, también es algo nuevo y que genera mucho la sensación de perplejidad.
Pero a diferencia de la sombra, que lo que generalmente lo que provoca es rechazo, en el caso del ánimas y el ánimos, provoca como la necesidad de vincularse o las ganas de vincularse con ese otro. El inconsciente colectivo son aquellos fenómenos psicológicos los cuales no pueden ser explicados con base en la experiencia personal, fruto del olvido o de la represión. Son componentes colectivos que pueden manifestarse de manera simbólica y aparecen en eventos que son críticos o intensos en la vida de las personas. Y estos están conformados por imágenes primordiales que vienen desde nuestra historia muy pasada, y es por eso que también tienen muchas similitudes con temas mitológicos y religiosos. Los arquetipos son imágenes en potencia y son contenedores temáticos sin contenido. Son factores y motivos que ordenan los elementos psíquicos en determinadas imágenes. Y además de ellos tenemos las representaciones arquetípicas, que son las variaciones personales que se remiten a los arquetipos. Y estas figuras son especialmente importantes en el proceso de individuación. El arquetipo es, como en palabras más sencillas, es un patrón de comportamiento interno el cual se va pasando de generación en generación. Es muchas veces como un molde. Por ejemplo, si tenemos el arquetipo de madre, el arquetipo vendría a representar como todas las posibilidades de ser madre, mientras que la representación arquetípica sería como la imagen individual que cada uno tenemos nosotros de una madre. En cuanto al proceso de individuación, es el proceso mediante el cual cada persona viene a ser lo que intrínseca y potencialmente es, desde su nacimiento hasta la muerte. Es un llamado el cual hace referencia a poder vivir y desarrollar nuestro propio mito personal, siendo héroes o heroínas de este. Y este es quien nos entrega el para qué o el sentido de nuestra existencia, ya que contempla el encuentro del yo con el self o el sí mismo, en una relación dialéctica entre consciente e inconsciente, y por lo tanto va a acercar estas dos polaridades disminuyendo la tensión entre ellas. Ustedes me dirán qué es el self o el sí mismo. Bueno, el self es una unidad estructural, centro de la personalidad, y es un conjunto de todos los fenómenos psíquicos que se dan en el ser humano. Y es un concepto lo suficientemente determinado como para expresar la noción de totalidad, pero al mismo tiempo súper indeterminado como para expresar lo indescriptible e indeterminado que es la totalidad. Pero quédense que es una unidad estructural, que es el centro de la personalidad y es el que media el flujo entre lo consciente y lo inconsciente. Ahora les voy a pasar a leer el mito de Teseo para el posterior desarrollo de la presentación. Y dice así: Pasífae, mujer de Minos, rey de Creta, fue condenada por los dioses a enamorarse de un toro blanco, de quien tiene un hijo con cabeza de toro y cuerpo humano, que será conocido como Minotauro. La condena fue la venganza de Poseidón por la afrenta que le había hecho Minos. Cuando Minos reclamó el trono de Creta y, como prueba de su derecho a reinar, se jactó de que los dioses responderían a cualquier ruego que les hiciera. Primeramente, dedicó un altar a Poseidón, hizo todos los preparativos para un sacrificio y luego rogó que saliese del mar un toro. Inmediatamente, un toro de un blanco deslumbrante llegó nadando a la costa, pero Minos quedó tan impresionado por su belleza que en un acto de soberbia osó rebelarse contra los dioses, por lo que lo envió con sus ganados y sacrificó otro en su lugar. Un oráculo le señaló a Minos que para ocultar tal deshonra ordenara a Dédalo realizar en Nosos una construcción para ocultar en su centro a Pasífae y el Minotauro. Tal recinto fue conocido como el laberinto. El mismo toro blanco fue tomado por Heracles desde Creta y llevado hasta Maratón, lugar en que mató a cientos de hombres. Teseo, hijo de Egeo, rey de Atenas, se enfrenta al toro y tras vencerlo lo sacrifica en la Acrópolis. En tanto, Androgeo, hijo de Minos, había sido muerto en tierras atenienses por el toro y en compensación por ello, Minos ordenó que los atenienses enviaran 7 muchachos y 7 doncellas cada 9 años, es decir, a la terminación de cada gran año, al laberinto de Creta, donde esperaba el Minotauro para devorarlos.
Ariadna, hijo de Minos y Pasífae, se enamora de Teseo y le promete ayuda para matar a su hermanastro, el Minotauro, a condición que la despose y la lleve con él al regresar a Atenas. Dédalo había instruido a Ariadna acerca de la forma para entrar y salir del laberinto, entregándole un ovillo de hilo mágico para tal finalidad. Teseo recibió tal ovillo de Ariadna, pudiendo así ingresar al laberinto, matar al Minotauro y finalmente escapar del intrincado recinto. Teseo y Ariadna huyen en compañía de los demás prisioneros atenienses y se detienen en la isla de Día, que luego se llamará Naxos. Mientras Ariadna duerme en la playa, Teseo sigilosamente la abandona, siendo allí encontrada por Dionisio, quien finalmente la desposó. Al emprender su regreso a Atenas, Teseo olvida cambiar la bandera de su barco, por lo cual Egeo, que esperaba el regreso de su hijo en la orilla, creyendo que Teseo había muerto, se arrojó al mar, que desde entonces tomó su nombre. Cuando leemos el mito, podemos encontrar ciertos elementos presentes en él y los cuales tienen paralelos con las vivencias de quien es portador de VIH. Entonces, de esta manera, el VIH aparece también como un rito iniciático o una muerte iniciática, un momento de reestructuración psíquica que, constelando al self, dirige la energía hacia una nueva identidad. La tragedia de este mito ocurre por la ibris, inicial de Minos. Ibris es un orgullo o una soberbia. Por lo tanto, porque recibe el toro sagrado de Poseidón con el compromiso de sacrificarlo, pero decide no hacerlo porque quedan maravillados con él. Entonces, Poseidón hechiza a Pasífae. La transmisión del VIH-Sida muchas veces comienza también por una ibris inicial. Hay una baja percepción del riesgo y hay sentires del tipo a mí nunca me va a pasar o no me voy a contagiar. Y es por eso que las campañas de prevención de VIH también buscan sensibilizar sobre las conductas de riesgo de las personas. Por otro lado, también puede estar la existencia de energías tanáticas que no se reconocen y por lo tanto está la necesidad de reconciliarse con estos aspectos. El VIH implica un descubrirse en la proximidad de la muerte y en una elaboración de ella, ya sea social debido al estigma que existe hoy en día y que todavía está presente, física debido al deterioro del cuerpo que existe si no hay un tratamiento retroviral, y también a los cambios de vida que también implica vivir con VIH, y psíquica también debido a la reestructuración que va a implicar el enfrentarse a este diagnóstico. El primer símbolo en el que se desarrolla este mito es el laberinto. Este lugar es donde se llevará a cabo el rito y la muerte iniciático y se convierte por tanto también en un espacio sagrado. Es un equivalente al atanor de los alquimistas, que es este horno donde se va cociendo la gran obra o la piedra filosofal, que también es una metáfora del proceso de individuación. Pero la transmisión no viene a revelar la muerte en sí, sino viene a revelar la conexión con la sombra, el miedo ante lo desconocido, que aquí está simbolizado por el Minotauro. Pero en el VIH no solamente es el encuentro con la sombra individual, sino también es un espacio para la proyección de la sombra colectiva, porque el VIH también viene a poner sobre la mesa lo tabú, lo clandestino, como es la sexualidad y como la muerte. Por lo tanto, trae a la luz comportamientos y opciones que son social y a veces individualmente condenados o vividos en sombra. Entonces aparece como un espacio de muerte, de miedo y de sexualidad prohibida. Muchas veces también aparece como un castigo de la actividad sexual. No es raro escuchar en el discurso de la sociedad relacionar el VIH-Sida con la promiscuidad o como se mencionaba antiguamente, como el cáncer gay o el cáncer rosa por tener relaciones sexuales fuera de la heteronorma binaria. Y por lo tanto activa una actitud de exclusión y punición como lo fue la lepra, la sífilis, la cólera en su tiempo. Y por lo tanto aparece como un mal que afecta a personas o grupos que son peligrosos, que son diferentes. Entonces, el contacto con la sombra es la primera prueba para avanzar en el ritual de iniciación
o en el proceso de individuación. Entonces aquí es donde se ha de llevar el primer acto heroico, donde se ha de enfrentar a sus propios temores, pero en este caso también a los ajenos, y de este modo sacrificar al Minotauro. Pero para sacrificar al Minotauro, Teseo toma el ovillo de hilo mágico que le entrega a Ariadna. El ovillo también viene a ser un símbolo de Hermes. Hermes es el dios que guía a las almas al inframundo, a las sombras, y las acompaña en el inicio y desarrollo de las pruebas hasta conducirlo de regreso a su realidad cotidiana. Si hacemos un paralelo con el ovillo, Hermes y los tratamientos antirretrovirales, el TAR lo que conlleva es a la restauración de los linfocitos CD4 y por lo tanto a la disminución de la carga viral. Y las personas viviendo con VIH pueden volver a su realidad cotidiana y realizar sus actividades y vivir una vida larga y bien. Pero además el hilo mágico del ovillo es el conector entre Teseo y Ariadna. O sea, es este quien conecta al héroe con su propia ánima. El ánima vendría a estar simbolizada aquí por Ariadna. Y lo que conlleva es el encuentro profundo con su propio interior, lo cual pone de manifiesto también la misma transmisión del virus. Ya que, en palabras de Santa Ana, cuando está la transmisión, lo que emerge a nivel inconsciente son las relaciones de intimidad, los intercambios íntimos y de las relaciones, entendiendo esto más allá del solo intercambio sexual. Por tanto, lo que aparece acá es que el VIH-Sida lo que constela son contenidos del mundo del ánima que se encuentran aún en sombra y que precisan ser concientizados, lo cual conlleva el camino de individuación. Con ayuda de Hermes se descubre un espacio nuevo, de lo otro desconocido, donde se produce el enfrentamiento a los monstruos, pero que al sacrificarlos también se comienza el viaje de regreso para salir de este. Cuando el individuo es interpelado en un encuentro próximo a la muerte, es que también se ve interpelado en su propia existencia. Y en este caso, esta existencia también va a estar mediada por los tratamientos antirretrovirales. Por lo tanto, el TAR aparece como un vehiculizador hacia el para qué vivir, qué elegiré para vivir y cómo quiero vivir. Y si Hermes es el otorgador de significados a la vida, el TAR permite otorgar un sentido, un significado a la vida de quien vive con VIH. Por lo tanto, el TAR cumple la misma función que el Hermes, que Mercurio, en el Atenor, como un catalizador del oro alquímico, lo cual también le concede la cualidad de iniciática a esta experiencia. Sin embargo, después de la victoria sobre el Minotauro, Teseo no cumple su promesa con Ariadna y la abandona, y su final como rey tampoco es muy bueno. Por lo tanto, aquí nos viene a advertir que cuando se logra la conexión con el ánima, esta también se puede perder y la podemos traicionar. Y su desenlace es un aviso de lo que podría pasar si perdemos nuestra lealtad al ánima y nos volvemos desalmados. En cada rito iniciático, la participación de alguien que quiera al héroe se vuelve muy importante y es imprescindible. Y aquí aparece la figura del chamán o del hierofante, que es quien va guiando y orientando a la persona por su travesía. El chamán o el hierofante es que coopera en la superación de las pruebas y el que va ayudando al héroe a que logre distinguir y diferenciar los distintos significados que van surgiendo en esta travesía, pero también en la creación de otros propios, de significados propios, hasta llegar al regreso al hogar. Por lo tanto, nuestro rol como terapeuta es también lograr encarnar la figura de hierofante y chamán para acompañar a las personas en la resolución de su travesía por el laberinto. Si logramos formar ese espacio de proyección hacia él o la terapeuta, es que podremos ayudarle a descubrir y comprender el sentido de sus acciones para afrontar el Minotauro. Esto con el objetivo último de que sea el propio individuo quien logre despertar el arquetipo del chamán o del hierofante, y así pueda continuar de manera autónoma la exploración de su propio laberinto, y ya no solo enfrentando los monstruos, sino también aprendiendo a convivir con ellos en ese espacio, quizás descubriendo nuevos lugares o quizás nuevas potencialidades que habían estado veladas hasta el día de hoy por la conciencia, y por qué no alcanzar la reunión con su propio self.
pero la ausencia de un guía, de un hilo conductor, de un hilo mágico o de un Hermes, puede conllevar a que la persona también quede aprisionada en la profundidad de su laberinto y de este modo tendrá que enfrentarse continuamente a sus monstruos sin poder comprenderlos, transmutarlos ni integrarlos. Y de este modo se privan también las opciones de retorno al hogar y el proceso de individuación queda inconcluso. Es por ello que creo que la terapia puede ayudar a darle un sentido, un sentido y un significado a la medicación. Y si el Minotauro, como representación de ciertas fuerzas tanáticas, la elección de enfrentarlo y enfrentar estas experiencias y salir del laberinto es también haber elegido a el Eros, a la vida. Ahora, para concluir esta parte, les quería dejar una frase que tomé de la exposición de SIDA de Santiago Errázuriz en el Museo de Bellas Artes, que dice así: el SIDA sí da y no tiene curación. El virus es llevado por la sangre a los lugares más insondables del cuerpo y destruye tu sistema de defensa, dejándote sin defensas. Y aunque no te mate, mucho de ti estará perdido, porque afecta al acto más íntimo y antiguo del ser humano, como es la sexualidad. Sin la energía del Eros, el ser humano se apaga. Esta enfermedad, aunque nueva, apunta a lo más antiguo, apunta a Venus, diosa del amor y el Eros. Aquí está Venus, apuntalada por el faro de Babel en llamas. El virus, la sangre y el estigma mortifican a los amantes para siempre. Para concluir, creo y considero que es fundamental que en el plan Auge-GES de VIH-Sida pueda ir integrado el proceso psicoterapéutico para que pueda estar garantizado por el Estado el apoyo psicológico a personas que son recientemente diagnosticadas y así poder abrir y crear nuevos espacios de significación y sentidos propios de cada persona para promover la adherencia a los tratamientos antirretrovirales. Y nuestra labor como terapeutas para abordar estas temáticas es también estar formándonos en un proceso de constante actualización sobre la temática de VIH-Sida y así no seguir reproduciendo prejuicios que pueden conllevar a la victimización de las personas, manteniendo siempre un enfoque de derecho donde la promoción de la autonomía sea primordial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego, por tu presentación. Muy interesante el mito, y me parece muy interesante el cruce entre el mito de Teseo y, digamos, el VIH. En este momento, espacio para las preguntas que quieran hacer, digamos, todos los participantes.